Muy bien, estamos en condiciones de empezar. Le damos la bienvenida al doctor Manuel Medina Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, España, quien disertará acerca del control de las decisiones públicas basadas en algoritmos. Gracias, doctor. La mesa es suya. Muy bien, buenas tardes aquí en España. Para mí es un honor, es un placer estar presente en este Congreso Internacional y en consecuencia quiero agradecer a los anfitriones y a los organizadores la gentileza que han tenido al invitarme, ¿no? Cuando me sugirieron hablar sobre algo relacionado con las nuevas tecnologías, de inmediato pues me vino a la cabeza que quizás podría tener sentido examinar siquiera de forma somera los problemas en orden al control de las decisiones administrativas que traen causa de algoritmos que están basadas en esos sistemas algorítmicos. Es evidente que es creciente la utilización de estas tecnologías a la hora de tomar decisiones públicas y no solo como un mero apoyo, como un elemento auxiliar que sirve para que un ser humano tome la correspondiente decisión, sino que incluso a veces y cada vez con más frecuencia hay decisiones totalmente automatizadas en las que lisa y llanamente es el sistema algorítmico el que da una decisión ya prácticamente definitiva sin que haya necesidad de que una intervención humana corrobore la decisión adoptada por esta vía tecnológica. Evidentemente, la esfera, el ámbito donde se generan menos problemas es en el ámbito de la actividad pública reglada. Hay ocasiones en las que sencillamente la aplicación del marco jurídico conduce a una única solución válida, una única decisión conforme a derecho y en estos casos, evidentemente, como decía, es más fácilmente aceptar estas decisiones plenamente automatizadas. Estoy pensando, por ejemplo, a la hora de aceptar un alumno en una universidad pública, evidentemente, si cumple con los requisitos, no hace falta que haya un ser humano comprobando los diferentes requisitos, sino que el propio sistema te lo puede dar hecho. A la hora de liquidar un impuesto, también hay aplicaciones informáticas. A la hora de determinar la cuantía de una pensión de jubilación, o por poner un ejemplo más reciente, en el marco del plan de resiliencia que ha habido impulsado por la Unión Europea al objeto de mantener la actividad económica a un mínimo sostenible, ha habido una masa de subvenciones dirigidas a las pequeñas y medianas empresas y, bueno, el reparto de esas subvenciones, la asignación de esas ayudas se producía a través de un kit digital, unas decisiones que eran totalmente automatizadas, porque al fin y al cabo lo que hacía el sistema informático era redirigir el asunto a los diferentes registros públicos donde constaban si efectivamente la empresa cumplía o no con los requisitos. De no haber sido por este sistema plenamente automatizado, sencillamente hubiera sido inviable gestionar esas ayudas en un plazo de tiempo mínimamente razonable. Por tanto, en relación con estas actividades regladas de la administración, pues no se plantean, digámoslo así, excesivos problemas. Siempre hay problemas, pero no son especialmente agudos. Evidentemente, los casos más llamativos, casos más sensibles, los casos más discutibles son aquellos en los que el algoritmo también toma decisiones en esferas donde hay un cierto margen de discrecionalidad. O incluso, bueno, todos aquellos supuestos en los que a la hora de aplicar conceptos jurídicos indeterminados, evidentemente hay un cierto margen de libre apreciación por parte del operador jurídico. Claro, en estos casos los algoritmos funcionan de un modo distinto, funcionan de forma predictiva, analizando los datos pasados, están en condiciones de sugerir o apuntar cuál pueda ser la decisión o la vía más correcta. Por ejemplo, a través de esos sistemas algorítmicos, pues se puede identificar
qué empresas son las más idóneas para recibir una inspección fiscal, pongo por ejemplo. Bueno, por ejemplo, se podrían multiplicar incluso en el ámbito de la sanidad. A través de estos mecanismos predictivos podemos identificar la masa de la población que merece un cribado en relación con determinados tipos de enfermedades de las que pueden ser más proclives. Y bueno, no voy a entrar, aquí veo que hay expertos en derecho penal, derecho procesal, no voy a entrar en los casos estos realmente llamativos, más sensibles y más problemáticos de la policía predictiva, de la justicia predictiva. En definitiva, esos sistemas algorítmicos que miden la posibilidad de reincidir en los delitos, que, como es sabido, pues ha generado muchos problemas, bueno, en todas partes y singularmente en Estados Unidos, como el famoso caso Compass, etcétera, etcétera, en donde, como es sabido, a la hora de fijar la pena privativa de libertad, uno de los factores que pueden ser tomados en consideración es el riesgo de reincidencia, y precisamente este riesgo de reincidencia que venía fijado por un algoritmo, pues fue lo que generó el desencadenante del caso Compass, sobre el cual evidentemente no me voy a extender porque nos llevaría demasiado lejos. Decía que de forma creciente se están utilizando algoritmos, y además de forma creciente se están utilizando este tipo de algoritmos predictivos en parcelas de actividad en donde hay necesariamente un margen de maniobra para el operador jurídico. ¿Cómo se está atajando? ¿Desde qué punto de vista se está atajando? Se está enfocando la cuestión, sobre todo en Europa, ¿no? En algunos ordenamientos, pues lisa y llanamente, esta posibilidad se rechaza de forma categórica. Estoy pensando en la ley reguladora de los procedimientos administrativos en Alemania, en donde se permite, sí, que pueda haber actos administrativos totalmente automatizados, pero siempre y cuando estén previstos en una norma de alcance general y siempre y cuando no exista discrecionalidad, ningún margen de libertad de apreciación. Siempre que haya discrecionalidad o libertad de apreciación, entonces queda excluida tajantemente en el marco jurídico alemán la posibilidad de dictar actos administrativos plenamente automatizados. Y esta es un poco también la línea seguida, siquiera en vía jurisprudencial, por otros países. Estoy pensando en Italia, hay una sentencia muy famosa del Tribunal Administrativo Regional del Lazio de 2019, en el que, bueno, una sentencia muy pedagógica, en el que, bueno, abunda mucho en el examen de estas decisiones administrativas automatizadas, para llegar a la conclusión de que evidentemente deben rechazarse en línea de principio cuando se tratan de ámbitos de decisión discrecional. Dicho esto, no quiero dejar también de apuntar en relación con el caso italiano que ese rechazo tajante del Tribunal Administrativo Regional del Lazio, no voy a decir que haya sido corregido, pero sí se está apreciando una cierta sensibilidad mayor a aceptar ese margen de maniobra, ¿no?, en relación con las decisiones automatizadas. No por el Tribunal del Lazio, sino por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, una de cuyas secciones opera como órgano jurisdiccional en materia de contencioso administrativo, y hay algunas sentencias de este Consejo de Estado del año 2019 que reproduce o que mantiene en el año otra sentencia del 2020 y 2021, en donde hay una mayor sensibilidad a reconocer que incluso en estos ámbitos puede ser útil recurrir a los algoritmos para facilitar una mejor eficacia de la gestión de la cosa pública, una mejor eficacia administrativa. Por tanto, ojo que en Europa, en algunos sectores, también hay un cierto deslizamiento a aceptar el empleo de estos algoritmos en esas esferas de decisión administrativa de carácter discrecional. Claro, el problema que se plantea, en todo caso, es ¿cómo podemos controlar una decisión administrativa que está fundamentada, que se ve apoyada, que trae causa en buena medida de un algoritmo que por definición, pues en principio no se conoce por parte del administrado? Naturalmente este es un tema muy delicado que nos llevaría muy lejos. Yo voy a centrarme únicamente en dos puntos, que son digamos, las fórmulas más generales que ofrece el ordenamiento jurídico en el marco europeo. Uno tiene que ver con la normativa reguladora del derecho a la protección de datos personales, por un lado,
y, por otro lado, la normativa reguladora del derecho de acceso a la información pública. Esto es lo que venimos denominando las leyes de transparencia en general. Desde el punto de vista del reglamento del derecho a la protección de datos personales, ya saben que este es un derecho fundamental que hoy está plenamente europeizado. Quien regula el derecho fundamental no son tanto los Estados miembros como las propias instituciones europeas, y contamos aquí con una normativa que es el Reglamento General de Protección de Datos, reglamento dictado, como decía, por las autoridades europeas, y, para decirlo en términos muy sintéticos, de entrada reconoce el derecho de todos los afectados, de todos los ciudadanos, a no ser objeto de decisiones totalmente automatizadas. Esa es la regla general. No ser objeto de decisiones totalmente automatizadas. Sin embargo, se admiten diferentes excepciones, se deja un margen de maniobra a los Estados miembros para que el legislador nacional se adopte la decisión que proceda, y por tanto es posible que se introduzcan excepciones en el derecho interno. En el caso de que esto sea así, sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos impone determinados requisitos, determinadas exigencias. Siempre habrá un derecho a obtener una intervención humana, derecho a expresar por parte del afectado su punto de vista y derecho a revisar la decisión adoptada por el algoritmo. Por tanto, hay unas garantías mínimas que vienen directamente reconocidas en el marco jurídico europeo en el caso de que se adopten decisiones plenamente automatizadas. Naturalmente, también se reconoce un derecho a estar informado de esas decisiones totalmente automatizadas. No sé cómo voy de tiempo, me queda... pero... Doctor, viene bien, está por cumplir los 12 minutos. Vale, bueno, pues voy entonces a sintetizar mucho. Por favor. También se reconoce en el Reglamento General de Protección de Datos un derecho a recibir información sobre esas decisiones totalmente automatizadas. Lo que pasa es que en el ordenamiento europeo se entiende que en ningún caso ese derecho va a llegar a acceder directamente al algoritmo, conocer el código fuente del algoritmo. Se le deberá informar sobre la lógica aplicada, sobre las consecuencias que tiene la aplicación de esos sistemas algorítmicos, pero en ningún caso se puede poner en conocimiento directo del afectado el algoritmo en sí, porque se entiende que hay límites importantes como el derecho a la propiedad intelectual o al secreto comercial para que esto suceda. Y mutatis mutandis, y resumo mucho, algo parecido pasa cuando nos movemos con el derecho de acceso a la información pública. En principio, es un derecho que permita a cualquier ciudadano, esté o no afectado por una decisión automatizada. También se permite, evidentemente, a entidades, a periodistas de investigación, entidades, por ejemplo, ONG especializadas en la materia, a dirigirse directamente a la administración pública para pedir información en relación con documentos o contenidos que obren en poder de la administración pública. Pues bien, en Europa se ha admitido generalizadamente que los algoritmos forman parte de esa información pública que en principio tienen derecho a solicitar todos y cada uno de los ciudadanos, incluyendo entidades, etcétera, etcétera. Problema, evidentemente, que operan de forma muy eficaz el límite de la propiedad intelectual, el límite del secreto empresarial. ¿Por qué? Pues porque en la inmensa mayor parte de los casos, o muy frecuentemente, las administraciones no crean ellas mismas directamente el algoritmo, sino que contratan con empresas privadas, y estas evidentemente suelen exigir cláusulas de confidencialidad sobre el algoritmo. Por tanto, hoy por hoy, ambas vías, la vía del derecho a la protección de datos personales y la vía del derecho a acceso a la información pública, encuentran un obstáculo difícilmente salvable en la propiedad intelectual y el secreto empresarial, porque, insisto, en la mayor parte de los casos son empresas privadas a las que recurren las administraciones para desarrollar los algoritmos. Cosa distinta es cuando la propia administración crea el algoritmo. En estos casos, evidentemente, esos límites no operan con igual intensidad. Bueno, me detengo aquí porque tengo temor a superar los 15 minutos previstos.
me detengo aquí. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Si hay preguntas, recuerden, por el chat las pueden ir anticipando y aquí quienes nos acompañan de manera presencial las podrán formular para ser tratadas al término de las 3 exposiciones. Muy bien, estamos resolviendo un pequeño inconveniente técnico con nuestro próximo expositor, el doctor Francisco Javier Chanchán, pero en este momento va a tomar la palabra y presentar su ponencia el magíster Juan Manuel Pina, quien es profesor ayudante meritorio de Trabajos Prácticos de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Mendoza, Argentina, con el tema Evidencia Digital, test para su valoración en el proceso penal. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Baldoso. Buenos días a todos los presentes, a todas las personas que están conectadas. Previo a todo, quiero agradecer a la universidad, a las autoridades de la red iberoamericana, a mis compañeros de la Cátedra de Derecho Procesal Penal y a la titular, a la doctora Quiroga, quien me alentó a participar en este congreso y a escribir esta ponencia. Quiero también ser totalmente sincero con ustedes. Simplemente soy un neófito en este tema, es decir, estoy dando mis primeros pasos en materia de evidencia digital. Esto lo aclaro porque ayer tuvimos el gusto, el placer de escuchar al doctor Sueiro, que nos encantó con toda la información que brindó, que además tiene un vasto conocimiento jurídico, pero además sobre lo técnico, cosa que yo no lo tengo. Es decir, estoy recién dando los primeros pasos, así que quiero simplemente hacerles unos avances o aclarar lo que he podido investigar hasta ahora. Un aporte muy humilde. Bien, tema de mi ponencia se llama Evidencia Digital y la propuesta de un test para la valoración de la evidencia digital en el proceso penal, justamente para el juez. Teniendo en cuenta las dificultades que tiene, o las diferencias que tiene la evidencia digital y las características que tiene, las diferencias con la prueba física o corpórea, he visto la parte práctica. Yo me desempeño como juez penal colegiado y muchas veces veo que se pretende incorporar al proceso, por ejemplo, un archivo de papel, una foto de papel, que es un archivo, y se le quiere dar cierto valor probatorio. Y bueno, tenemos que distinguir qué es ese papel que se pretende introducir en el proceso como prueba, si verdaderamente es una prueba, una evidencia, o un elemento de muy mala calidad que no reúne ningún tipo de requisito como para ser valorado por el juez. Entonces, esto es lo que me inclinó a investigar sobre este tema, sumado que en una charla que lo escuché al doctor Suero, que explicó justamente las características y todo lo que es la evidencia digital, es lo que me motivó a hablar sobre el tema. La evidencia digital, como dije, tiene ciertas características que la distinguen de la prueba física o corpórea. Podríamos decir que la evidencia digital es todo dato o información que puede ser almacenada en un dispositivo electrónico. Llámese, por ejemplo, un teléfono celular, una computadora, contiene información, esa información se almacena y para poder analizarla, para poder valorarla, vamos a necesitar determinados elementos que hacen a la informática forense. La evidencia digital es latente, intangible, porque para poder apreciar, por ejemplo, el video, la foto, vamos a necesitar ciertas herramientas para poder decodificarla y entender ese video. No es tan fácil. Es decir, también es frágil, es muy posible que la evidencia, si no se toman determinadas cautelas, pueda ser dañada o destruida voluntaria o involuntariamente en cuestión de segundos. Es altamente volátil porque puede justamente desaparecer en cuestión de segundos. Es replicable porque se puede hacer de un video, por ejemplo, de un archivo de Word o de una foto, tantas copias como quiera el interesado. Puede transmitirse transfronterizamente. Esto quiere decir que puede pasar de un país al otro, es decir, no reconocer las barreras de los estados, de manera que los compromisos internacionales en materia de cooperación es fundamental para poder resguardar la evidencia digital. Y por otro lado, tiene una característica que es transversal a todos los delitos, es decir, no es patrimonio exclusivo de los delitos informáticos. Por ejemplo, pensemos en el caso de una persona que está con un celular en el Parque General San Martín sacando una foto y a su vez en esa foto o tomando un video
toma el momento en que una persona extrae un arma y le dispare a otro. Bueno, esa información, ese dispositivo puede ser fuente de evidencia de importante valoración para el proceso penal. De ahí que es fundamental su regulación y su resguardo. Es muy importante la informática forense en este tema, que es justamente la disciplina que permite obtener las evidencias digitales e incorporarlos al proceso a través de diferentes recursos o medios informáticos. Es decir, la informática forense permite obtener la evidencia digital y hay ciertas formas que nos van a ayudar para asegurar la trazabilidad de esa evidencia, es decir, los pasos a seguir para que esa evidencia pueda extraerse de ese dispositivo y luego presentarse al proceso. Bien, hecha esta aclaración, tenemos que aclarar que en la provincia de Mendoza no está regulado la evidencia digital, es decir, el Código Procesal Penal de Mendoza no contempla entre los medios de prueba la evidencia digital. Hay un proyecto que se presentó en el año 2021 de un fiscal de delitos económicos, que es el doctor Garay, pero actualmente no fue sancionado o no encontró la luz este proyecto. De manera que nos regimos por el principio de amplitud de libertad probatoria, que se encuentra regulado en el artículo 205 del Código Procesal Penal de Mendoza, y existen ciertos documentos internacionales que son los que deben ser tenidos en cuenta a la hora de adquirir la evidencia digital, extraerla, analizarla, preservarla, y de esta manera que se pueda traer al proceso y pueda ser valorada por el juez. Son varios los documentos, pero como dije, si bien no es legislación, forma parte o son reglas o buenas prácticas que deberían ser tenidas en cuenta por los operadores judiciales si es que quieren valerse de esa evidencia digital, por ejemplo, de ese video, para que ingrese en el proceso. Es decir, acá estas reglas o buenas prácticas nos hablan de recaudos o pasos mínimos que son indispensables para asegurar la trazabilidad de la evidencia digital. Por ejemplo, el dispositivo móvil que contiene ese video debe ser resguardado, tomar ciertos recaudos para evitar que la información contenida en ese dispositivo pueda ser alterada. Bueno, el doctor Sueiro en sus trabajos, en su libro, explica diferentes formas de seguir, por ejemplo, la utilización de bolsas Faraday o electrostáticas para que ese dispositivo no pueda ser objeto de ataques que terminen dañando la información de esa la información digital. También, es decir, es fundamental preservar el dispositivo. Por ejemplo, si se practica un allanamiento, se ingresa al domicilio, desde el momento mismo en que se produce el secuestro, tomar ciertos recaudos. Luego, identificar el dispositivo. Luego, si se quiere ingresar a la información, bueno, no es recomendable utilizar el dispositivo o trabajar sobre el dispositivo, sino utilizar una copia, es decir, ingresar en el dispositivo, por supuesto acá es fundamental la orden del juez, y que se utilice una copia de la información digital que está contenida en el dispositivo. Se llama copia forense o imagen forense o copia bit a bit. Luego se tiene que utilizar un código para poder garantizar la copia digital, se conocen como los códigos hash, y después viene la etapa de análisis de la evidencia digital. Acá es fundamental tener en cuenta que la persona que realiza o que dirige la investigación tiene que saber en cuenta, o debe tener muy en claro qué busca. Si, por ejemplo, lo que nos interesa es extraer ese archivo digital, es decir, ese video, ejemplo que estaba dando, no es necesario ingresar a todo el contenido digital para poder realizar el análisis. Es decir, no teniendo interés, por ejemplo, no sería necesario ingresar a las conversaciones de WhatsApp, o, por ejemplo, ingresar a la agenda de contactos de ese dispositivo, porque no estaría relacionado. Esto es importante porque está vinculado con el principio de privacidad, el derecho a la privacidad de la persona, del usuario de ese dispositivo al cual queremos ingresar, y el dispositivo, y por hoy el teléfono celular, tiene un reservorio de información que es valiosísima y hace a la privacidad de la persona. Guardamos nuestra información laboral, nuestra información familiar, de manera que es fundamental tener cierto cuidado a la hora de ingresar en ese dispositivo. Bien.
Hecha esta aclaración, como dije, son pasos mínimos que debería seguir el operador judicial o los operadores para poder presentar esa evidencia al juez y de esa manera asegurar la trazabilidad, es decir, que no existió adulteración. Pero teniendo en cuenta las características que tiene la evidencia digital, razón del carácter técnico, en mi monografía y siguiendo algunos aportes de profesores o doctrinarios de diferentes lugares, justamente he creído conveniente proponer un test de valoración para esa evidencia digital. Es decir, a la hora del juez, a la hora de valorar esa evidencia, tener en cuenta cuáles son los filtros o pasos o requisitos indispensables que tendría que tener esa evidencia. De esta manera se habla de un estándar o un triple requisito. Uno es la licitud, luego la integridad y autenticidad, y por último tenemos la autenticidad y luego la integridad. En lo que hace al primer requisito, es decir, es la licitud, está vinculado con el modo de obtención de esa evidencia digital. Es decir, si queremos valernos de un archivo digital, por ejemplo, esa obtención o esa prueba debe haberse obtenido legalmente, sin vulnerar garantías constitucionales. Por ejemplo, si queremos ingresar al dispositivo móvil, bueno, va a ser fundamental la orden de un juez. Me ha parecido importante destacar el artículo 318 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque hay una interpretación, o hay diferentes formas de interpretarlo, pero lo cierto es que este artículo se refiere a las conversaciones, cualquiera sea el medio empleado para obtenerlas, entre terceros, entre las partes de las conversaciones, los interlocutores, o frente a terceros. Frente a terceros, las conversaciones se encuentran amparadas constitucionalmente, de manera que si un tercero quisiera valerse de una conversación en la que yo, por ejemplo, mantengo con la doctora a través de WhatsApp, ese tercero no podría valerse sin la orden de un juez. Es decir, el contenido de esa información es reservado y no podría, sin la orden de un juez, obtener esa información, de manera que incautar esa información sin orden de un juez sería ilegítimo. Para los interlocutores de la conversación, el código nos da la posibilidad de que, salvo que esa conversación sea confidencial, uno de los interlocutores puede valerse de esa conversación y presentarla al proceso. Es decir, no es necesario el consentimiento del interlocutor para que pueda presentarse o presentar esa conversación en el proceso. El segundo requisito, para ir ya concluyendo, es el de la autenticidad en el origen. Es decir, es demostrar, la persona que quiere valerse de esa evidencia digital tiene que acreditar la correspondencia entre el autor aparente y el autor real. Si yo digo que la doctora me amenazó, por ejemplo, a través de una conversación de WhatsApp, bueno, quiero valerme de esa conversación de WhatsApp, tendré que demostrar la autenticidad, es decir, demostrar justamente que la doctora es la persona que use ese teléfono celular, que le pertenece. Van a ser fundamentales los informes a las compañías de teléfono para ver quién es el titular de la línea, el número de email, es decir, un desplazamiento o ciertos requisitos para acreditar quién es el autor del mensaje. Y por último, la integridad e inalterabilidad del contenido de esa evidencia digital. Justamente hay que demostrar que el documento no ha sido adulterado, modificado, editado fraudulentamente. Es decir, acá va a ser fundamental recurrir a la información, a la informática forense, para poder demostrar si ese contenido es auténtico, esa evidencia es auténtica en su contenido. Bien, y ya para finalizar, la propuesta, también he destinado un capítulo a la propuesta para el uso válido y útil de conversaciones de mensajería electrónica en el proceso penal. Como ustedes saben, actualmente la correspondencia epistolar, de la cual habla la Constitución Nacional en el artículo 18, ha perdido vigencia, es decir, prácticamente las conversaciones que mantenemos a distancia se utilizan a través de medios o de aplicaciones, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, algunas, por ejemplo, Instagram. Entonces, el tema está si alcanza a presentar, como lo pretenden hacer valer en algunos procesos penales, las partes, presentar un pantallazo o una captura de pantalla, o si es necesario realizar una actividad probatoria adicional. En esto
simplemente quiero compartirles el análisis que he podido hacer de dos fallos, de dos sentencias del Tribunal Supremo Español, que justamente entiendo que hacen una interpretación diferente. Mismo tribunal, pero me parece que hay una evolución de parte del tribunal. La primera sentencia es del año 2015, donde justamente el tribunal dice que no alcanza con presentar un pantallazo, la captura, y que en realidad, si se impugna el contenido de esa conversación, se desplaza la carga probatoria hacia quien lo presenta a ese contenido. Pero nos dice que es fundamental la realización de una pericia informática para acreditar la existencia de esta conversación. Un último fallo relativamente reciente, que es la sentencia 777 del 2022, dice que en caso de impugnación, se puede probar la existencia de esa conversación, claramente, no alcanza con la captura, pero no es necesario recurrir exclusivamente a la pericia informática, sino que pueden utilizarse otros medios probatorios dentro del conglomerado probatorio que tiene el juez para valorar la existencia de esa conversación. Por ejemplo, pruebas testimoniales, pruebas de informe, y me parece que queda abierta la posibilidad también de incorporar nuevas herramientas digitales, por ejemplo, los terceros de confianza, que he podido ver que en la literatura se habla Bueno de la Mata, por ejemplo, un autor español, habla de garantes digitales que podrían ser un medio informático, una herramienta informática para acreditar la autenticidad y la integridad de esa conversación a través de medios menos costosos y a través de medios más rápidos para el proceso penal. Bien, espero haber cumplido con el tiempo y bueno, Sí, muchísimas gracias. Sí, profesor, muchas gracias. A continuación le damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Chanchán, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, quien disertará acerca del acceso a la justicia en las plataformas digitales. Doctor, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que participan en este evento, especialmente a las personas que conforman el panel que me precedieron. Y quiero agradecer muy especial a la doctora Rocío Quiñones, quien fue la persona que me motivó a participar en este Congreso Internacional. Muchísimas gracias y buenos días en México y en Argentina y buen día en España también. El motivo de esta sesión, y quisiera, si me lo permiten, compartir unas pequeñas diapositivas que he preparado, es sobre el tema que también se vincula con mucho de lo que se ha mencionado anteriormente, tanto el doctor Manuel Medina como el magistrado Juan Manuel Pina, que tiene que ver con el acceso a la justicia y cuáles son los retos que presenta el entorno digital que también se discute en este Congreso. Y esto es importante porque de lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso México, en el caso Latinoamérica, muchas de las personas, estas personas usuarias que utilizan las plataformas digitales todos los días, que cada vez ha incrementado desde principios del año 2000, cuando empiezan estas plataformas a surgir, pues hay diferentes vías y de cierta forma se crea un dilema entre estos sistemas paralelos, lo cual cae en mucha confusión para las personas usuarias en diferentes afectaciones. Yo me centro específicamente en estas afectaciones entre particulares a los derechos de la personalidad. Para iniciar, he dividido esta exposición en estos pequeños puntos. Primero, plantear una pequeña base sobre plataformas digitales. Después, hablar un poco sobre los factores que complejizan la moderación de contenido que hacen estas plataformas. Después, ciertos puntos importantes de este sistema dual de las dos vías que conocemos actualmente. Un caso muy importante de unos obstáculos a partir del contenido y por qué se dificulta este acceso a la justicia. Y finalmente quisiera cerrar con la presentación de algunas vías alternas sobre qué podría ser mecanismos diversos para acceder a la justicia. Para iniciar, quisiera plantear, estos puntos sobre las plataformas digitales. Y lo que conocemos de lo que se sabe es que de cierta forma albergan, organizan y circulan mucho tipo de contenido. Contenido como el que usamos todos los días. Tenemos imágenes, texto, videos, etc. Algo muy importante es que estas plataformas no producen el contenido. El contenido lo hacen los usuarios, nosotros, nosotras, cada vez que utilizamos estas, y están basados en un sistema de infraestructura para la circulación del contenido, obteniendo ganancias por publicidad y por nuevos clientes que van teniendo. Esto es lo que se le conoce como el modelo de negocio que tienen estas plataformas. Algo importante es que estas
hacen y de cierta forma deben moderar el contenido que surge en ellas. ¿Y por qué lo hacen? Porque si no hicieran este ejercicio o esta actividad de moderación, bueno, pues sería un conflicto constante estas redes sociales o estas plataformas. En este punto existen algunos factores que vuelven muy compleja la moderación de contenido. Yo menciono nada más algunos puntos. Uno es la gran cantidad de usuarios. Esto sabemos que son millones de usuarios los que tienen las plataformas y que se conectan diariamente. En México, por ejemplo, mensualmente tenemos 72 millones de usuarios únicamente en Facebook. Otro es el tipo de contenido que se circula y la clasificación de tiene. Existen diversas categorías de contenido de clasificación y esto vuelve muy complejo el sistema. Otro punto es la estructura de las redes sociales, el diseño, lo que tienen y el modelo de negocio por el cual funcionan. Como habíamos mencionado al inicio, funcionan mediante un modelo de negocio de publicidad y de contenido que van creando las mismas personas. Otro punto es la arquitectura de Internet misma, el diseño de Internet, todos los factores de la infraestructura y también los principios generales de la red y cómo funciona esto y cómo vuelve complejo el sistema. Un punto adicional, el lenguaje y el contexto, todos los casos específicos que tienen las personas, las diferencias lingüísticas, todo esto suma también. Y finalmente tenemos, bueno, pues los diferentes sistemas jurídicos y también contemplan las diferentes regulaciones locales. Es en este punto cuando vemos, cuando alguna persona tiene algún problema o una situación, alguna afectación a sus derechos de la personalidad, resulta que pudiera tener dos vías y esto se le conoce como el sistema paralelo. Por un lado, los mecanismos propios de las redes sociales, mientras sus sistemas de autorregulación, cuáles son los mecanismos que ofrecen a las personas, y por el otro lado, bueno, pues la regulación local de cada lugar, de cada espacio y de cada jurisdicción. Aquí, si nos centramos en el primero, pues podemos ver que ellos se basan mediante dos documentos que son los pilares de estas plataformas. Uno, los que conocemos, los términos y condiciones, donde se establecen todas las cuestiones jurídicas, todas las cuestiones legales, avisos de privacidad, entre otros. Y otro, que es el principal, que son las normas comunitarias. En palabras muy sencillas, es el texto, la guía, lo que dice, lo que está permitido y lo que no está permitido en estas plataformas. En el año 2016, ponemos el caso de Facebook también, hubieron muchos cambios por todas estas cuestiones que surgían en las plataformas y se crean tres pilares enfocados en el contenido, como decimos que es donde surge la mayoría de los problemas. Uno era eliminar el contenido falso, tenía que eliminar este contenido que era totalmente falso. Otro es reducir el contenido problemático, que era un contenido que difería en algunas categorías, era contenido, por ejemplo, tal vez inexacto o no totalmente verídico, y uno más se refería a informar para las personas sobre saber qué leer y qué compartir. Y esto lo pudimos ver durante la pandemia, porque en la pandemia, como sabían, surgieron muchas publicaciones equivocadas, por ejemplo, en las cuales se decía que 2 cucharadas de cloro más una de ácido mudriátrico podía ser una cura para el COVID. Y esta información, por ejemplo, puede tener muchas afectaciones, porque no es lo mismo decir una información sobre alguna persona, por ejemplo, alguna mentira sobre alguna persona, alguna calumnia, que decir esto que podría tener repercusiones en muchísima gente y afectar su derecho a la salud y su integridad. Esto no es un caso específico de las plataformas, sino que ha existido también en sitios de blog como el de 4chan, que años atrás hubieron muchísimos casos parecidos. Otro punto, como decíamos, de estas vías alternas, pues es la regulación local. Nosotros nos centramos en esta regulación civil. Y aquí lo que hemos observado es que muchas de estas no contemplan los principios generales de Internet ni los factores de la infraestructura. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de estos principios? Bueno, pues conocer o saber cómo funciona, cuál es la arquitectura de la red, mediante este control descentralizado, la conmutación de paquetes, la información digital, su arquitectura en capas, etcétera. Y también los factores de la infraestructura, que son los que afectan directamente en las conductas de las personas, y aquí es donde encontramos la ampliación, la identidad, transjurisdiccionalidad, disminución de barreras, reducción de fricción y efectos en la memoria. Esto los ha hecho la categoría muy precisa en la UNAM, el doctor Alejandro Pisanti. Una de las cuestiones que hemos visto sobre una aplicación directa y cambios en algunas regulaciones son unas sentencias de tribunales españoles donde se ha establecido una distinción entre el daño moral. Y aquí lo interesante es que hacen una diferenciación y donde dicen, bueno, el daño moral que surge a raíz de las plataformas en un ambiente general tiene ciertas características, pero el daño moral que surge en las plataformas digitales
tiene otras. Y tiene otras características por estos mismos principios que decimos, como que funciona diferente, porque es un entorno digital, es una arquitectura diferente. Y esto ha surgido como un reto para muchos operadores jurídicos también. Como decíamos anteriormente, vemos acá que muchos de estos problemas surgen en la capa inicial, si tomamos como referencia esta clasificación que nos ha hecho Solum, donde la primera capa es la de contenido y la última es la capa física. Muchos de los problemas surgen en esta capa. Pero estos problemas que surgen aquí, en esta capa que podemos observar, se entrelazan o se empalman con otras cuestiones que son la arquitectura de la red, como decíamos, y también el diseño de las plataformas digitales. Hay estudios donde se ha comprobado que muchas de las cuestiones de desinformación, específicamente para procedimientos electorales, tienen mucha injerencia en estas plataformas y que las plataformas mismas pueden, de cierta forma, controlar este efecto como la ampliación o como el transporte mucho más rápido de la información. Y estos se empalman porque tenemos dos factores aquí. Por un lado, tenemos la arquitectura misma de la red, de cómo funciona, pero por otro tenemos también el diseño de las plataformas digitales. Para continuar, vemos que existen algunos obstáculos a partir del contenido, y esto lo ha hecho un estudio Appelman con muchos otros investigadores, donde ya empezamos a aterrizar a la parte del acceso a la justicia. Este estudio nos muestra algunos datos que son interesantes. Se hizo en Holanda, donde nos dice que el 15% de la población ha tenido alguna experiencia con este contenido nocivo. Sin embargo, nos dice que solo el 1.4% ha considerado tomar acción legal al respecto. Y esto es interesante porque surge porque la misma población considera lenta, compleja y muy costosa estos procedimientos legales. Entonces, vemos que gran parte de la población se va hacia el sistema o hacia los mecanismos que nos ofrecen las mismas plataformas. Y la otra vía que conocemos, la vía común, la vía local, la vía ordinaria, es de cierta forma considerada lenta, compleja y muy costosa. En este sentido, Appelman analiza y descubre algunos obstáculos también a partir de este contenido. El primero de los obstáculos lo clasifica desde la parte del tipo de conexión de Internet. Y aquí vemos que existen muchas regulación sobre la responsabilidad de los intermediarios. Yo pongo en el texto que presentamos algunos casos, pongo el primero, el de la sección 230 del CDA en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica el Marco Civil de Brasil, que nos establece algunos tipos de responsabilidad sobre contenido de terceros, y también presento la Ley de Neutralidad de Internet en Chile, que son algunos casos. Esto es uno de los problemas porque establecen parámetros sobre el contenido y sobre la responsabilidad de ese contenido. Otro es la categoría de contenido recurrente, que se refiere a la noción de cada plataforma. Esto también es importante porque si bien un contenido puede ser que surge en una plataforma y lo puede tener identificado de una manera extraordinaria esta red social, nada garantiza que no se pueda replicar en otra plataforma. Y esto es debido a que son otras reglas, otras normas comunitarias, tal vez hasta otra jurisdicción. Otro punto también que es clave es el hecho de eliminar el contenido puede ser un obstáculo para ubicar o para acceder a la justicia efectivamente. Acá vemos casos, por ejemplo, de imágenes con contenido íntimo de menores, en los cuales muchas veces las personas afectadas lo que quieren en una primera instancia es bajar el contenido, pero de una manera rápida, que no esté en la plataforma, que no existe ya. Sin embargo, el hecho de eliminar esto puede tener afectaciones porque muchas de las agencias de las fiscalías lo que solicitan es el URL o esta liga en la cual se pueda identificar esta información. Y esto es un problema y lo vemos también en muchos casos, por ejemplo, sobre ciberdelitos en los cuales se crean también usuarios falsos, por ejemplo, para encontrar o descubrir grupos pedófilos, pero en los cuales tienen que utilizar a veces algunas imágenes falsas y también afectaciones a muchos otros derechos. Entonces, es un dilema también esta cuestión. Otro tipo es que existen muchos tipos de contenidos que algunos son más fáciles de remover y algunos son más complicados. Existen algunos donde es casi a ciencia cierta y hay un consenso general sobre, por ejemplo, pornografía infantil. Cualquier plataforma va a decir, efectivamente, claro que sí, esto se debe eliminar y hay diferentes tipos de regulación. Sin embargo, existen otro contenido que son esta información que a veces es inexacta, que no es falsa completamente o que desinforma, donde surgen algunas dudas y diferentes posturas. Aquí también es importante mencionar que las reglas que establecen los procesos de remoción de contenido son complejas, son diferentes y muchas veces, como decían, no son transparentes.
algún contenido que tengamos o alguna información que esté en Internet que sea de nuestra afectación. A veces presentamos alguna queja directamente en la plataforma y muchas veces no sabemos cuál es ese proceso en el cual el moderador, la persona, analiza, estudia, define y nos da alguna resolución. Muchas veces hasta estamos inconformes con esta cuestión y tenemos que seguir por otra vía o continuar. Entonces, por eso esto es algo muy importante, porque existe también, de cierta forma, una falta de transparencia en estos procedimientos. Y uno de los Doctor, puntos le más quedan- importantes... muchísimas gracias. Ya cierro. Uno de los puntos más importantes es el contexto individual. Acá vemos diferentes casos en cómo en algunos países tal vez alguna palabra puede ser diferente y hay resoluciones del Consejo Asesor de Contenido en Facebook donde nos da algunas recomendaciones. Ya para finalizar, quiero presentar que existen o tal vez podemos pensar en otras vías. Una podría ser mecanismos de filtrado de contenido basado en estándares de derechos humanos. Acá se ha postulado como un sistema de cribas, como un filtrado. Otro, la creación de tribunales digitales para la resolución de controversias que las apliquen directamente en las plataformas. Y finalmente, uno que puede ser regulaciones inteligentes donde estas figuras tradicionales del derecho civil puedan cambiar y que esta figura sólida, dura, por ejemplo, del derecho, pues pueda ser de cierta forma más flexible. Muchísimas gracias, es todo y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas. En el chat, por el momento no hay ninguna. Pregunto a los asistentes si hay alguna inquietud, observación, pregunta que quieran dirigir a cualquiera de nuestros ponentes. Adelante, doctor. A ver, le acercamos un micrófono al doctor Jairo. Pues, ¿viene para allá? Bueno, primero felicitaciones a los tres expositores y ponentes, muy interesantes las tres ponencias. Y la pregunta se la quería hacer a Juan Manuel Pina, porque muy interesante el tema, a mí me apasiona. Me parece muy interesante la evolución del test, justamente de regulación jurídica para la prueba digital. Y en este test mencionás 3 pasos, y me interesa sobre todo el de verosimilitud o veracidad, y si lo habías pensado a la luz de la problemática de las noticias falsas y el problema de la falsificación profunda de identidad, ¿no? Esto que está ocurriendo de suplir a una persona, entonces tal vez la comunicación no la mantenías con la doctora, sino que alguien había duplicado el perfil de ella y simulaba ser su identidad. Si lo estabas pensando en ese marco o lo estabas proyectando también a la posibilidad de otro tipo de situaciones en las cuales ardidosamente la persona quiere simular una conversación, y sobre todo porque hoy las aplicaciones también, por ejemplo, mismo WhatsApp, permite autorreenviarse información a sí mismo, o sea, tener la propia casilla y hablar consigo mismo y reenviarse así, y eso no, técnicamente no sería una conversación con nadie, y estaría amparado dentro de la intimidad, y no se podría solicitar una medida de, ningún tipo de medida judicial, porque técnicamente no hay una conversación, es un solipsismo a nivel digital. Vos te estás reenviando información a tu propia casilla de WhatsApp. La pregunta va orientada al segundo, al test me interesa, y en particular el segundo punto, el de autenticidad, por toda la problemática de la posverdad y la imposibilidad de determinar con gran concreción hoy si hay una conversación con la persona que uno dice mantenerla, sí, no hay una sustitución, y en aquellos supuestos en donde hay una falsedad o sustitución de identidad. Bien. Gracias, doctor Sueiro. En realidad, el análisis originario estaba vinculado más que nada, por lo menos teniendo en cuenta mi función o mi actividad práctica, lo he visto aparejado en las conversaciones de WhatsApp, que es lo que más se pretende hacer, utilizar o ingresar en un proceso penal como medio de prueba. Es decir, generalmente, o lamentablemente acá en Mendoza, muchas veces acompañan la captura, el pantallazo, y con eso pretenden probar que existe una conversación, es decir, la autenticidad, la persona
que esa persona mandó ese mensaje y el contenido mismo. Eso es lo que se pretende hacer. Básicamente, yo por lo menos por mi función, lo he visto a través de las conversaciones de WhatsApp. Sí me tocó resolver en una causa, en una conversación, una amenaza que era de Facebook, que una mujer dice que recibió una amenaza de una persona que estaba en el penal y que en esa amenaza recibe una foto de un hombre que previamente la había amenazado. Entonces ella relacionó que la foto que le mandan fue remitida por esa persona. Cuando en ese caso pedimos, la defensa pidió la pericia informática, no se pudo determinar quién era el autor de ese mensaje, ni tampoco vincularlo con el imputado, que era la persona concreta. No lo he visto relacionado con la fake news, o por lo menos todavía no he llegado hasta ese punto mi análisis de estudio. No sé si respondí la... Sí, perfecto. Yo lo veo tu presentación con una gran potencialidad. Vos lo estás presentando en estos casos y creo que implica una protección más grande. Probablemente se te vaya a presentar en tu juzgado, en otros juzgados, en tribunales, a medida que esto avance y que sea más común la sustitución de identidad a raíz del caudal de información, herramientas con inteligencia artificial. Por eso creo que el TEC en realidad tiene esta proyección de un mayor rendimiento. Hoy se presenta así, pero está muy bien estructurado. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí les acerco el micrófono. Buenos días a todos. Quería hacer una pregunta a Juan Manuel. ¿Se escucha? ¿Sí? Una pregunta práctica, en realidad, como operadora judicial, respecto al análisis de la evidencia digital cuando hacemos la copia, cuando hace el fiscal la copia, se plantea una inquietud respecto a, y ante la falta de regulación procesal, sobre asegurar el contradictorio en esta instancia, si es prudente o conveniente darle vista a la defensa en este acto sobre la copia, y si el informe, es una pericia, bueno, encauzarlo de alguna manera procesalmente. Es una cuestión práctica, pero para los operadores judiciales me parece importante saberlo. Eso sería todo. Gracias, doctora Quattrini. Aclaro, yo en mi monografía tomo postura sobre ese tema. Cito a Daniela Dupuy, que es una fiscal de Buenos Aires, que, bueno, justamente distingo entre el acto mismo de ingresar al dispositivo y hacer la extracción y el análisis posterior que se hace de la copia, es decir, del contenido de la copia. Yo considero que no es un acto definitivo y reproductible el acto de copiado, es decir, que se puede realizar la copia, ¿sí? Y una vez que se aplica la copia, se le aplica el algoritmo, y eso permite garantizar la inalterabilidad por lo menos de esa copia, ¿sí? Es como la forma de asegurar la escena, digamos, a través de la aplicación del algoritmo. Entonces, me parece que no es necesario hacer un acto definitivo y reproductible, y al contar con la copia y aplicarle el algoritmo, se puede después controlar si se trabaja sobre esa copia. Esa es mi humilde opinión. De todos modos, me parece que es recomendable. De hecho, por lo menos en la primera circunscripción, las fiscalías están citando a las defensas, le dan la posibilidad. Y de hecho ahora hace poquito tuvimos un caso, no mío, de un colega tiene para resolver la resolvió, perdón. Es un tema donde se realizó la extracción y en el informe de extracción se da cuenta de un horario. Supónganse, se practica la extracción a las 16:20 horas del día 5 de mayo, y la orden que autoriza la extracción digital con la firma digital es el 5 de mayo a las 18 horas. Es decir, primero se hizo la extracción, después se firmó la resolución que autoriza la extracción. Acá, bueno, ojo, primero la orden, lo llamativo es que es la orden del juez estamos hablando, ¿sí? Es lo llamativo. Pero me parece que no, en principio no sería un acto definitivo y reproductible, porque si contamos con esa copia, el análisis de la información digital
de esa copia que tiene un código hash va a ser posterior y eso puede ser controlable. Y el acto de extracción, el acto en el momento así en que se va a realizar la extracción, Sí, ¿es definitivo y reproducible? yo entiendo que no. Para mí no. Sí. Era justamente en ese acto que dice el doctor Daldoso, darle intervención a la defensa, Claro, ya recomienda. recomendándolo para evitar planteos. No se ha planteado a nivel nacional aún nada, pero bueno, sí se ha planteado el tema de si es pericia o info, o eso sí se ha planteado y se ha discutido. Pero este tema, a lo mejor para salvaguardar como operadores judiciales, estaría bueno hacerlo. Sí, de acuerdo. Y, no, bueno, felicitar a los ponentes también por sus extraordinarias intervenciones. Y tengo una pregunta muy concreta para Francisco Chan, al que estamos viendo además en la pantalla. Es sobre la famosa cláusula 230 de la Communications Decency Act, que tengo la impresión que ha determinado el curso de la responsabilidad de las plataformas durante todos estos años. Entonces, como el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene pendiente un par de sentencias de este mismo año, que ya se ha celebrado la vista oral en dos casos que afectan a Facebook y a YouTube y a Google, por tanto, pues la pregunta que quiero plantearle es que si considera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede modificar su posición sobre la neutralidad de las plataformas y por lo tanto revisar la cláusula 230. Bueno, una pregunta donde le pido que haga casi de adivino, ¿no?, sobre comportamiento, pero me interesaría conocer su opinión. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, como dice, una pregunta muy compleja. Sí, efectivamente, yo creo que esta sección 230 de CDA, pues es una regulación que ha sido punta de lanza. Sin embargo, es una regulación algo antigua también. Y los fines por los cuales se hizo son otros, considerando que hablábamos de blogs en aquel entonces, de la función de las plataformas, tal vez que no fungían como editores, por ejemplo, pero que ahora la naturaleza de las plataformas digitales ha cambiado de una forma muy grande. O sea, ya no hablamos como estos espacios en Internet cuando se hizo esta regulación, sino hablamos diferente. Efectivamente ha tenido muchos retos. Ahorita, por ejemplo, el caso de González versus Google y muchos otros en México. Tenemos el caso de Urlich versus Google también por daño moral, por ejemplo, por responsabilidad. Y creo que sí ha sido un tiempo en el cual se ha repensado mucho sobre la responsabilidad de los intermediarios. Por ejemplo, la misma Casa Blanca ha solicitado reuniones, por ejemplo, reuniones para analizar esta parte de la sección 230. Y todo esto surge a raíz de todas estas cuestiones, como decíamos, que son elementalmente la arquitectura de la naturaleza de la red, como la desinformación, como la ampliación, como todos estos efectos que tienen afectaciones a veces hasta diferenciadas a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, ya en conclusión, yo creo que sí puede haber un cambio, o sea, sí, efectivamente sí puede haber un cambio. No sé si la Corte Suprema de Estados Unidos lo determine en este caso, porque sí hay muchos intereses, como decíamos, de por medio. Las plataformas han crecido de una forma muy grande, sin embargo, cada vez más vemos afectaciones y estas de cierta forma tienen que crearse pues parámetros para proteger derechos fundamentales de las personas que son afectadas diariamente en las plataformas. Sí, bueno, felicidades a los tres. Y la pregunta iría dirigida al profesor Medina. Antes pedirle disculpas a Francisco Chan por el madrugón, porque seguramente se habrá levantado a las 5 de la madrugada para estar en la mesa de las 6. Le pido disculpas. Y al profesor Medina quería hacerle bueno, una pregunta, ¿no? Quizás un poquito particular, pero él es un especialista en esto. Quería saber su opinión sobre la posibilidad de reformar el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que prohíbe las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles siempre que eso tiene un efecto
ad personam, un efecto jurídico personal. No sé si él tiene opinión sobre la posibilidad de abrir ese precepto no solo para cuando tiene efectos ad personam, sino también cuando esa elaboración de perfiles tiene efectos jurídicos en la comunidad política. Y me estoy refiriendo a la elaboración de perfiles con la intención de intervenir de manera fraudulenta en unos comicios electorales, influyendo de manera subrepticia en el cuerpo electoral. Muchas gracias. Bueno, también es una pregunta pues, difícil de responder, ¿no? Claro, el tema reside en que aquí estamos muy limitados porque evidentemente el reglamento solamente contempla posibilidades de que la persona física específicamente afectada por la decisión pues pueda apelar a ese artículo 22. Está en la propia estructura, por decirlo así, del Reglamento General de Protección de Datos el que no proporcione, ¿no? esa facilidad. Por otra parte, fue un artículo que estuvo muy debatido durante su elaboración, entre otras cosas porque había diferentes estados que querían seguir manteniendo un margen de maniobra, un margen de legislación nacional que facilitase el uso de precisamente las decisiones automatizadas por parte de sus administraciones públicas. Entonces, hubo países muy potentes, Alemania, bueno, muchos de ellos, que preferían que el reglamento no fuera tan incisivo, no acometiera una regulación tan penetrante del asunto y dejar margen de maniobra a los Estados miembros, precisamente con el objetivo de facilitar un posible desarrollo de la administración digital. Entonces, es complejo. Por otra parte, efectivamente, el tema electoral, pues ya sabe que está muy condicionado por el hecho de, bueno, de que afecta a uno de los datos que están especialmente protegidos en el marco del reglamento, que es el de la libertad ideológica. Y por tanto, ahí entran en juego otros elementos, ¿no? La posibilidad de hacer tratamientos lícitos de datos en relación con esta materia, pues está bastante condicionada, no solo por el 22, sino también y particularmente por el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que además ha mostrado ser muy eficaz, como lo acredita el hecho de que jugara un papel en la declaración de inconstitucionalidad de la reforma de la ley, como bien sabes, de la ley orgánica del régimen electoral general español, ¿no? Que preveía la posibilidad de que los partidos políticos utilizaran pues, los datos obrantes en fuentes públicas durante la campaña electoral. Por tanto, bueno, no solo en el 22, sino utilizando otras disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos, pues ofrece apoyos jurídicos para que haya un cierto control de estas actividades, ¿no? De carácter electoral, etc. No sé si he respondido exactamente a la pregunta, pero... Así es, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar por clausurado este tercer panel. Permítaseme también felicitar a los tres ponentes por sus brillantes exposiciones. Lamentablemente hay más preguntas, pero tenemos que cortar aquí por razones de